Señoras, caballeros, queridos amigos, muy buenos días a todos. Constataréis hoy que el único interviniente que va con corbata soy yo. No lo he hecho, como le gustaría decir a Alejo, para afear al resto su torpe aliño indumentario. No. Lo he hecho precisamente porque yo hoy no soy solo yo. Yo hoy soy sobre todo Alejo Vidal Cuadras. Alejo, como sabéis, me ha hecho el honor inmenso de que sea yo quien lea su texto. Tengo que confesar, ahora que somos todos así como en familia, ¿verdad?, que en realidad el honor no me lo hizo él a mí, es que yo se lo pedí. Y él, como no ha tenido más remedio, al final me lo ha dejado a mí. Lo que os puedo contar de él es que es milagroso, es asombroso, pero está perfectamente. Es una persona de edad, ha sufrido un trauma terrible, le han pegado un tiro, pero simplemente calculad. Suena un poco crudo decirlo, pero haced un cálculo de probabilidades que alguien te dispara a la cabeza a 2 metros de distancia y te entre una bala por una mejilla y te salga por la otra sin tocar ni paladar, ni lengua, ni un diente, ni un hueso. Es asombroso. En fin, para los creyentes, era el día de la Almudena. Con toda seguridad tuvo algo que ver. En el caso de Alejo es particularmente acertado, porque se trata de 2 grabados, como veis, simétricos de Hannah Arendt, que es probablemente la autora que mejor y más a fondo y de una forma más vívida también ha escrito sobre el totalitarismo y sus orígenes, y también sobre cuando el mal se hace banal, como tantas veces estamos viviendo hoy, por desgracia, en España. Así que el regalo no puede ser más acertado. Muchísimas gracias. ¿Qué decir de Alejo Vidal Cuadras? Yo todo lo resumo con una imagen. Hace 25 años yo era un estudiante de 15 años en Badalona y se fundó Comissió Catalana, que la fundó Alejo. Pues en aquella época ya era mi referente político y lo sigue siendo hoy día. Tiene un discurso ideológico tan potente, tan coherente, tan elaborado, que en 25 años sigue estando de actualidad. Es decir, Alejo Vidal Cuadras es para todos un referente, tanto por su análisis de la actualidad, como por sus ideas, como por sus conclusiones. Y eso tiene muchísimo mérito, porque tenemos muchos políticos, pero los políticos vienen, pasan, van y nadie los recuerda. Alejo Vidal Cuadras está siempre de actualidad, tanto por su coherencia como por su ejemplo. Por tanto, yo creo que es el político que más merece el premio que le vamos a dar, y que estoy muy orgulloso de dárselo. Alejo Vidal Cuadras, como estaba previsto, no nos pueda acompañar físicamente hoy por culpa, como todos sabéis, del vil atentado que sufrió hace poco más de 20 días. Luego le rendiremos el homenaje que se merece y daremos lectura a las palabras que nos ha enviado. Queridos amigos de las muchas asociaciones y entidades que os habéis adherido a esta magnífica celebración del Día de la Constitución, muy buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es expresaros mi profundo agradecimiento por las innumerables muestras de apoyo y afecto que he recibido en estos días pasados de muchos de vosotros. Días que, como sabéis, han sido muy difíciles y dolorosos para mí y para mi familia. Afortunadamente, mi vida se ha salvado y ahora enfrento una recuperación física que se augura lenta y laboriosa, pero durante la cual, estoy seguro, vuestro calor y vuestro aliento no me faltarán. Gracias de todo corazón. Las grandes efemérides nacionales son excelentes ocasiones para que la ciudadanía en su conjunto se complazca en sus logros, examine sus errores, analice sus problemas y busque soluciones. Si contemplamos la situación de España en las postrimerías del primer cuarto del siglo XXI, no podemos evitar una sensación mezcla de aguda zozobra y de justificada alarma. Una nación partida en dos, con la mitad de los españoles apoyando a partidos que o bien pugnan por destruirla o que colaboran con ellos en tan deletérea propósito con tal de permanecer en el gobierno, sin advertir en su ciega ambición el absurdo contrasentido de ganar el gobierno para perder de hecho el poder. Una degradación escandalosa del Estado de Derecho que corroe nuestras instituciones y amenaza nuestras libertades y el principio sacrosanto de igualdad ante la ley. Una deuda pública asfixiante que hipoteca nuestro futuro y representa una pesada losa sobre nuestra economía.
una inseguridad jurídica manifiesta que erosiona nuestra competitividad, aleja las inversiones y nos desprestigia ante nuestros socios y aliados, una pérdida acelerada de nuestra reputación internacional debido a nuestro concurso con las peores causas, tanto en Iberoamérica como en Oriente Medio, distanciándonos de nuestros amigos para complacer suicidamente a fuerzas que nos son hostiles, y un clima general, en suma, de inestabilidad política, de angustia colectiva, de enfrentamiento enconado que transforma peligrosamente al adversario electoral en enemigo a expulsar del tablero democrático o a liquidar socialmente y demonizar moralmente. Nadie podrá acusar de catastrófica o de hiperbólica esta descripción de la España de hoy, que, aunque desearíamos que fuera muy distinta, es, para nuestra desgracia, exactamente ajustada al dibujo que acabo de trazar. En este contexto desolador, es una tentación dura de resistir el señalamiento de los responsables del presente desastre. Llegados a este punto, y a la luz de la experiencia vivida a lo largo de las últimas 4 décadas, nadie puede reclamarse inocente. Los dos grandes partidos nacionales encargados del desarrollo y la gestión de la arquitectura jurídica, política, institucional y económica configurada en la Constitución de 1978 no han estado a la altura de su misión. También es cierto que hay grados distintos de culpabilidad. A unos hay que reprocharles ingenuidad, cortoplacismo, falta de perspectiva estratégica, acomplejamiento frente a sus oponentes, insuficiencia de fortaleza ideológica y pasividad, defectos graves sin duda, pero que no alcanzan en perversidad al revanchismo mezquino, al desprecio al interés general, a la absoluta carencia de escrúpulos, a la egolatría enfermiza, a la alianza patológica con los enemigos de la nación, al maniqueísmo implacable y a la trituración despiadada de todas las reglas no escritas que hacen posible la convivencia pacífica de otros, que son los que actualmente pilotan la nave del Estado, imponiéndole un rumbo enloquecido hacia los arrecifes de la catástrofe. No es el mismo reproche decir: te faltó coraje, anduviste corto de convicción, te amedrentaste ante el adversario cayendo en el acomplejamiento pusilánime, creíste erróneamente que una gestión eficaz sería suficiente para ganarte el apoyo de tus conciudadanos, olvidando que los seres humanos son tan o más sensibles a las emociones que al puro interés material. No es efectivamente el mismo reproche que arrojar a la cara la acusación: has traicionado a tu país, lo has entregado a sus peores enemigos maniatado e indefenso, has triturado el gran pacto civil de la transición, has hecho palidecer las feronías del conde don Julián, de Antonio Pérez y de Godoy, has arrastrado a España por el fango, humillándola ante aquellos que asesinaron a tus propios compañeros, no has dudado en cometer las mayores vilezas por pura ambición personal, has deshonrado a tu patria mintiendo con contumacia y a sabiendas. No es lo mismo. Los fallos, fruto de la debilidad humana, admiten corrección y enmienda. La bajeza moral, a partir de un punto, es irreversible y no merece perdón. Es sabido que el éxito de las naciones, su prosperidad, su calidad de vida, su seguridad, su nivel cultural, su prestigio y su influencia en el mundo dependen sobre todo de un acertado diseño institucional. Ni un clima benévolo, ni grandes riquezas naturales, ni una posición geográfica privilegiada garantizan por sí mismas que las sociedades humanas alcancen altas cotas de bienestar, civilización y paz civil. Es más, hay países que, careciendo de estas bendiciones, se han alzado partiendo de la pobreza a lugares muy destacados en los planos económico, educativo, tecnológico, científico y convivencial. Desde esta perspectiva, cabe preguntarse, en una fecha solemne como la de hoy, 45 años después de la aprobación por una amplísima mayoría de españoles de la vigente ley fundamental, si los constituyentes acertaron en su redacción, si no dejaron demasiados flancos débiles por los que podría irrumpir la barbarie, si no pecaron de ingenuos confiando en que las generaciones políticas del futuro se comportarían con responsabilidad, honradez, sentido del Estado y patriotismo, si no incluyeron disposiciones que sacrificaron el rigor técnico en aras del famoso consenso, y si en su afán de pasar página al largo periodo de régimen autoritario
no incluyeron en la norma suprema concesiones a gentes que no merecían confianza. Son preguntas relevantes sobre las que conviene meditar y darles la respuesta adecuada, porque la historia, maestra de la vida, nos ilumina sobre el camino más conveniente de cara al porvenir. Sin embargo, en la desgarradora coyuntura en que nos encontramos, la cuestión más relevante y de mayor calado para todos los que hoy nos hemos congregado en Tarragona es cuál ha de ser el papel de la sociedad civil ante el crecimiento acelerado de las negras nubes de tormenta que se ciernen sobre nuestra convivencia en libertad e igualdad, sobre nuestro orden constitucional y nuestra existencia misma como nación. Sí, queridos amigos, esforzados compatriotas, ¿qué hemos de hacer en esta hora amarga? ¿Cuál es nuestro deber más allá del simple ejercicio del voto? ¿De qué manera podemos contribuir más efectivamente para que España recupere el rumbo que ha perdido y reemplace la división por la unidad, el caos por la armonía, el cainismo por los mutuos afectos, el saqueo de nuestros recursos por minorías extractivas e insaciables, por la correcta administración de los bienes que son de todos, la promoción de ideas delincuescentes que nos desorientan y nos embrutecen, por valores fuertes que nos vertebren y nos hagan mejores? Os diré lo que debemos evitar. La pasividad sería nuestro mayor error y la protesta tumultuaria e incivil un desahogo inútil. Yo os llamo a la acción comprometida, a la movilización cívica continua e infatigable, a la defensa argumentada de nuestras ideas y nuestros principios en toda ocasión y en todo lugar, en el trabajo, en las reuniones familiares, en la cola del mercado, en los grupos de padres que esperan a sus hijos a la salida del colegio, en la universidad, en vuestro entorno profesional, en el club deportivo, en cada plaza y en cada esquina, porque nunca como ahora, desde la transición, España nos ha necesitado. España, una nación de la que hemos de estar legítimamente orgullosos, sin patrioterismos extemporáneos ni prejuicios huecos, serenamente, responsablemente, conscientes de lo que somos y a lo que aspiramos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Somos una nación que arranca del fondo de los siglos, que multiplicó el tamaño del orbe por 2, que ha configurado en buena medida ese espacio político, social, ético, cultural y humano que llamamos Occidente, una nación que con sus aciertos y sus errores, sus grandezas y sus desfallecimientos, sus glorias y sus caídas, es el territorio físico y espiritual de nuestros derechos y libertades, que hace de nosotros ciudadanos libres e iguales, que nos asegura un lugar digno en el concierto internacional. Defendámosla, cuidémosla, comprometámonos con ella en este Día de la Constitución. Ese es nuestro deber ineludible, esa es nuestra misión más noble. No podemos fallar. Y Alejo Vidal Cuadras termina como hay que terminar. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva!